Cordial saludo, buen día. Profesor, buenas tardes. Un cordial saludo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bueno, gracias a Dios hoy ubicados. Cuatro minuticos e iniciamos. Buena tarde. Buenas tardes, un placer, mucho gusto. Buenas tardes. Un placer, mucho gusto. Bienvenido. Gracias, profe. Bueno, un especial saludo para todos. Buena tarde, siendo las 4 de la tarde, damos inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos todos y todas a la sesión correspondiente al tercer sábado. Me voy a permitir compartir pantalla y por favor agradezco que me confirmen cuando la estén observando. Muy buenas tardes para todos. Profesor, ¿cómo está, compañeros? Un placer, mucho gusto. ¿Tienen en pantalla mi?
Sí, se ve perfecto. Sí, señor, correcto. Bueno, muy amables, gracias. Bueno, el día de hoy continuamos con la segunda parte del análisis que habíamos iniciado la semana anterior. La semana anterior habíamos visto lo que era análisis composicional o vertical y el análisis de tendencias u horizontal. Con ese hicimos un primer acercamiento. Hoy voy a empezar a revisar ya las entregas que efectuaron y hacerles la retroalimentación correspondiente. Habíamos indicado que tanto el análisis vertical, el horizontal y las razones no son excluyentes, sino son complementarias. De alguna manera, lo que nos permite el análisis a partir de las razones financieras es precisamente lograr construir un panorama claro sobre lo que le está sucediendo a la organización o sus particularidades en términos financieros. Seguramente vamos a ver aspectos importantes, positivos, como aspectos negativos, que en un plan de mejora obviamente tendríamos que considerarlo. Uno de los elementos fundamentales hoy por hoy del análisis financiero es que no solamente tiene un sentido de retrovisor, de observar qué pasó, sino cómo vamos a proyectar la organización a partir de esos elementos que hemos evidenciado como fortalezas y debilidades. Seguramente vamos a trabajar sobre las debilidades para volverlas una fortaleza y las fortalezas pues no descuidarlas, sino por el contrario fortalecerlas, pronunciarlas aún más dentro de la organización. De esa manera pues tendríamos un plan de trabajo de intervención que lo que nos va a permitir es unos mejores resultados financieros. Digamos que esa es la fundamentación del análisis financiero. También habíamos afirmado que desde el punto de vista de los cálculos, pues como lo vimos la semana pasada, pues no tienen tampoco mayor complicación, son cálculos muy sencillos. Lo que sí nos debe permitir todos estos ejercicios es precisamente mejorar en la capacidad de análisis. Hoy nos concentramos en la segunda parte que, como digo, nos va a ayudar a complementar lo que ya vimos la semana inmediatamente anterior. Ahí esperaría uno que se reforzara la postura que se tuvo de análisis. Y con base en ello, pues construir lo que nos están solicitando para el ejercicio, que es precisamente un plan de intervención. Un plan de intervención que debe partir de la declaración de las partes o de los aspectos de fortaleza y debilidades y empezar a trabajar sobre ello hacia el futuro. Obviamente eso tiene una implicación desde el punto de vista conceptual y no nos olvidemos que tiene una mirada de contexto. Uno quisiera hacer muchas cosas desde el punto de vista financiero, como por ejemplo aumentar los precios, sería algo lógico pensar en eso, pero cuando uno ya se va al mercado dice, siempre debo estar en condiciones de mercado, es decir, que no todo lo que yo puedo hacer lo podría hacer en esas condiciones de mercado, porque estamos compitiendo con otros agentes económicos que seguramente también tendrán unas posturas competitivas con relación a precios, con relación a costos, con relación a servicio al cliente, etcétera. Entonces, lo más importante es que lo que nosotros definamos en esa intervención también considere elementos sustanciales del contexto y especialmente todo lo que implica el mercado en el cual se desenvuelva la organización. Cuando hablamos de razones financieras, pues las razones no son más que relaciones entre unas cuentas y otras. Entonces, cuando yo tengo una cuenta del activo y la relaciono con una cuenta del pasivo, ahí me sale un indicador y ese indicador me determina una justificación. Es decir, que en términos de cálculo, sencillamente estoy relacionando una cuenta con otra. Para los que tuvieron la oportunidad de ver el archivo que les remití de manera completa, pues se darán cuenta que hay algunas formulitas ahí que son realmente muy sencillas, pero obviamente hoy las vamos a revisar de manera general. Esas razones pues nos ayudan a entender varios elementos fundamentales de la organización. Por eso se categoriza. Generalmente se tiene una categoría, se tienen cuatro. Les agradezco de pronto el micrófono, por favor, para que no nos interrumpa. Creo que a alguien se le encendió el micrófono para que por favor lo apague.
Entonces hablaba de que hay cuatro grandes categorías para abordar el análisis financiero desde las razones financieras. La primera categoría es los indicadores que nos van a determinar cómo se está gestionando la liquidez de la empresa. La liquidez en una organización es muy, muy importante. De hecho, yo suelo hacer una extrapolación de unas palabras que enunció Adam Smith, que es padre de la economía, es de los clásicos de la economía, y él decía que el dinero para la economía de un país es como la sangre para el cuerpo humano. Debe fluir en unas condiciones normales. Si se hace lenta, perjudica al organismo, y si se hace muy rápida, también la perjudica. Entonces tiene que ser un ritmo apropiado. Si falta, pues obviamente perjudica la salud del organismo. Lo mismo sucede en la organización. Para que una organización tenga una salud financiera, debe tener un muy buen nivel de generación de liquidez. La liquidez muchas veces inclusive se sobrepone a la rentabilidad. Quiere decir que yo a veces puedo sacrificar rentabilidad por proteger liquidez. La liquidez es fundamental dentro de las organizaciones. Y allí pues tenemos tres grandes razones financieras que nos determinan la salud de la parte financiera desde la óptica de la liquidez. Y es la razón corriente, el capital neto de trabajo y la prueba ácida. Ya ahorita vamos a entrar en materia con cada uno de esos indicadores y qué nos muestra en cada uno de los casos. El otro elemento fundamental de las razones financieras como categoría son los indicadores de actividad. Las rotaciones, la actividad en términos de rotaciones nos demuestra qué tanto está fluyendo la actividad meritoria de la organización en términos de cómo está vendiendo, cómo está saliendo sus inventarios, si están rotando de una manera apropiada o si por el contrario se están reteniendo en la bodega, que es parte del caso que estamos revisando, que hay una retención allá de inventario que pone en peligro la generación de liquidez, porque está muy relacionada esos indicadores de actividad con la liquidez de la empresa. En la medida que la rotación de activos sea lenta, pues de esa misma manera también se hace muy lenta la generación de la liquidez suficiente. Y si se hace demasiado lenta, tanto que como que no fluya el inventario, pues sencillamente no le da oxígeno a la operación en términos de liquidez. Entonces necesitamos tener un ritmo apropiado en términos de esas rotaciones, principalmente de las rotaciones de inventario y la rotación de la recuperación de cartera. Si nosotros vendemos y quedan unas cuentas por cobrar, pero esas cuentas por cobrar se empiezan a dilatar en el tiempo y empiezan a perder dinámica, pues obviamente nos pone en peligro la liquidez de la empresa. Cuando nosotros tenemos problemas de liquidez, quiere decir que estamos teniendo inconvenientes para soportar, primero, la producción, porque no tenemos manera de recuperar el costo y volver a invertir en más inventario. Y por el otro lado tenemos problemas para financiar la operación de la organización. Entonces son dos frentes importantísimos para la organización. Y si hay problemas de liquidez, pues eso obliga a que tengamos que salir al mercado financiero a pedir oxígeno y préstamos que tienen un costo, y ese costo pues obviamente lo que va es hacer mucho más costosa la operación. Entonces fíjense que eso tiene unas implicaciones importantes porque los indicadores de actividad están relacionados directamente con la posibilidad de contar con la liquidez suficiente. Porque, vuelvo y repito, nuestro negocio es producir en unas condiciones óptimas de acuerdo a las condiciones de la operación. Luego de producir tenemos que vender muy bien, y vender no solamente en términos de esa relación con los clientes, sino también cobrarles a los clientes, porque si no les cobramos, pues nos queda retenido ahí un capital importante y nos resta velocidad de generación de riqueza. Entonces necesitamos producir, vender y cobrar a una velocidad óptima, y la velocidad óptima está de acuerdo a las condiciones de la organización. Si la empresa en promedio se está demorando 30 días en producir y 30 días en cobrar, quiere decir que nosotros estamos preparados para soportar la operación 60 días.
Pero si se alarga a 70, 80, 90 o empieza a peligrar la recuperación de la cartera, pues asimismo empieza a tener inconvenientes la operación en términos de liquidez y recuperación del costo. Entonces, esas rotaciones son supremamente importantes. Obviamente, dependiendo el enfoque de la empresa, vamos a empezar a ver rotaciones mucho más detenidas. Si la empresa es comercial, pues obviamente nos interesará cómo está rotando el inventario de la mercancía para la venta. Pero si la empresa es manufacturera, entonces nos está interesando ver cómo se está moviendo el inventario de materia prima, el inventario de producto en proceso, el inventario de producto terminado. Entonces ya son varios agregados que tenemos que revisar. Todo depende del tipo de organización a la cual estemos haciéndole el análisis financiero. Entonces, de esa misma manera vamos escogiendo, vamos seleccionando las cuentas que corresponden. Si es una empresa de servicios, pues quiere decir que no tiene ni siquiera inventario de producto para la venta y no va a tener tampoco proceso de producción. Entonces allí no nos va a interesar esos agregados financieros. Pero si es una empresa manufacturera, sí los tenemos todos en cuenta. Otro elemento fundamental es los indicadores de endeudamiento. Necesitamos observar cómo se está dando el endeudamiento de la organización, cuál es ese porcentaje de endeudamiento que tiene la empresa con terceros, con qué tipo de terceros, si es con el sistema financiero, si es con proveedores, si son cuentas comerciales adicionales, dónde está concentrado esa deuda, si es deuda nacional o si también tenemos deuda con algunos agentes o proveedores en el exterior, cómo nos está afectando las medidas del gobierno en términos de tasa de interés. Entonces necesitamos saber cómo nos está afectando el costo de ese endeudamiento, cómo nos está afectando en un momento determinado los tipos de cambio, porque si yo tengo una deuda en dólares, pues obviamente dependiendo cómo se esté dinamizando el tipo de cambio peso con relación al dólar, pues asimismo también puede tener una repercusión en términos del costo asociado a esa deuda. Pero más importante que todos estos elementos es definir para qué se está endeudando la empresa. Porque yo puedo decir, yo me estoy endeudando, pero es que con ese endeudamiento se está generando riqueza, se está comprando materia prima y la materia prima se está involucrando dentro del proceso productivo y rápidamente la estamos convirtiendo en caja y eso está fluyendo a gran velocidad de tal suerte que nos está dando el dinero suficiente para pagar la deuda y podernos quedar a futuro con la mercancía o con la máquina que se financió con esa vía de financiación. Entonces, es muy importante que la deuda se traiga precisamente para crear valor, para generar mayor riqueza, para generar mayor actividad. Gravoso sería traer deuda para solucionar un problema de iliquidez porque no le estamos cobrando a los clientes. Entonces, eso implica que nos tengamos que fondear mientras que el cliente nos paga y seguramente si esa cuenta se va a pérdida, pues lo que nos va a generar es un desfase importante en todo lo que tiene que ver con la liquidez y con la rentabilidad misma. Entonces sí necesitamos saber, lo más importante es saber para qué nos estamos endeudando y si realmente ese para qué se está llevando a cabo en unas buenas condiciones. Porque si yo estoy invirtiendo en maquinaria, esa maquinaria requiere una financiación, yo logro esa financiación y pongo a operar la máquina y la máquina me está dando para pagar la deuda, para pagar los costos y me genera una rentabilidad importante, pues digo, pues no tengo problema porque ese endeudamiento es apropiado. Entonces, no necesariamente un bajo nivel o un alto nivel de endeudamiento de entrada nos determine si está bien o está mal la organización, sino que hay que ver para qué y qué se está generando. Otro elemento fundamental del endeudamiento es cómo se está pagando. Si la empresa está generando una liquidez desde el punto de vista operacional para poder responder al pago de la deuda. Si no fuera así, querría decir que yo traigo deuda y después tengo inconvenientes porque la operación no da para pagar la deuda y lo que me va a obligar es seguramente a ir a otra fuente de financiación para pagarle al banco en primera instancia. O sea, no tiene ningún sentido porque lo lógico sería que la operación
genere la caja suficiente para pagar las deudas que tiene la organización. Si no fuera así, sería muy gravosa la situación porque implicaría seguramente abrir una espiral de endeudamiento al banco B para pagarle al A, al banco C para pagarle al B y al A. O sea, no tendría ningún sentido porque ahí se nos empieza a complicar todo lo que implica la generación de liquidez. Entonces, fíjense que en las dos categorías anteriores, el de endeudamiento y el de actividad, tienen una relación muy directa con la liquidez. La liquidez por eso se vuelve tan importante, porque la buena liquidez depende de unos buenos niveles de actividad y de endeudamiento y el pago del endeudamiento. Cualquier situación que se esté presentando allí en términos de mala gestión, inmediatamente me va a repercutir en la generación de liquidez. Y cuando yo tengo que sacrificar liquidez por rentabilidad, entonces me le está pegando al cuarto grupo de indicadores que son precisamente los indicadores de rentabilidad. Son los que al final del día me van a mostrar si la operación está siendo rentable, si la utilidad que se generó o que se está generando es suficiente para el umbral de rentabilidad. Y fíjese que cuando digo umbral de rentabilidad quiere decir que ya no me sirve cualquier rentabilidad, sino que hay una pretensión de rentabilidad. Si yo digo la operación tiene que generar el 30%, y si la operación genera el 20%, quiere decir que no estamos logrando el umbral de rentabilidad y en ese sentido estaríamos restándole valor a la compañía. Cuando yo digo tenemos el umbral de 30 y después de una muy buena gestión en términos de liquidez, de rotación, en términos de endeudamiento, logro el 35%, quiere decir que estoy por encima del umbral. Ello implica que está generando unas expectativas incluso superiores a las que teníamos en términos de rentabilidad. Quiere decir que estamos gestionando muy bien la operación. Pero es bien importante que esto tenga un sentido de proyección a través del tiempo, porque no me sirve que de repente en el 2021 nosotros cerremos muy bien y el 2022 nos vaya supremamente mal. No, necesitamos que haya una generación sostenida a través del tiempo en términos de riqueza. Necesitamos que vayamos creando valor a través del tiempo. Y eso a través del tiempo implica precisamente tener una postura de creación del valor corporativa sustentada en perdurabilidad, en sostenibilidad a través del tiempo. Entonces, ese es un factor determinante. Fíjense que aquí no solamente hemos visto estos grupos de ratios o de razones financieras, sino que también las estamos poniendo en contexto. Es bien importante ponerla en contexto, porque si yo me voy a los indicadores de actividad, pues la actividad está muy relacionada con el mercado. Yo quisiera que ese inventario rotara más rápido. Ese sería mi gran deseo. Pero tengo que ir a qué pasa en el mercado, por qué se está moviendo de determinada manera, cómo estoy participando en el mercado, si hay una postura de competitividad frente al mercado, o si el mercado está sufriendo una contracción, que fue lo que sucedió el año pasado, con relación a la demanda. Entonces, tendríamos que siempre estar contrastando estos indicadores con lo que está sucediendo en el mercado. Si yo me voy al endeudamiento, pues obviamente el endeudamiento trae fuentes externas. Esas fuentes externas pues también están en unas condiciones de mercado, porque hay un mercado del dinero, un mercado que está regido por la política económica del país. Entonces las tasas de interés pues están en el mercado. Claro, hay unos que cobran unos puntos por encima, otros por debajo. Entonces, pero de todas maneras es la oferta y la demanda del mercado del dinero. Entonces yo tengo que entrar en esa condición de mercado y observar cuáles son las mejores posibilidades para poderme financiar. Estar en unas buenas condiciones de mi perfil crediticio como organización para poder acceder a esas fuentes, porque si yo no cuido la generación de riqueza, si yo empiezo a dar unos malos resultados desde el punto de vista financiero, de mercado, y si eso se vuelve una información post populi, pues significaría que yo gradualmente voy cerrando mis fuentes de financiamiento. Ahora, si yo pertenezco de pronto a un sector económico que está deprimido por una circunstancia u otra, en un momento determinado, pues también
los bancos se van a ver seguramente influenciados por ese malestar y van a decir, detengamos un poquito la financiación para este sector hasta que se reactive. Entonces, fíjense que siempre estamos en condiciones de mercado. Y la liquidez está de alguna manera involucrada allí, está catalizando todo lo que sucede en el mercado, todo lo que suceda en el mercado de bienes y servicios y en el mercado del dinero. Entonces, por eso la liquidez de alguna manera empieza a girar un papel, a tener un papel predominante dentro de las decisiones de tipo financiero. Claro, la rentabilidad es bien importante porque nosotros de alguna manera lo que estamos es protegiendo la rentabilidad, pero no olvidemos que la rentabilidad está sujeta a que todos estos elementos también se vayan dando en una condición óptima. En la medida que yo no soy óptimo gestionando los elementos relacionados con la actividad, con las estrategias de mercadeo, con las estrategias de marketing, de posicionamiento, que no tengo un buen relacionamiento con bancos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera eso también me va perjudicando la rentabilidad. Tengo que ser coherente, tengo que ver la organización como un sistema sabiendo que todos los elementos están contenidos en un todo y lo que nos interesa es que ese todo tenga unos buenos resultados a partir de una interrelación y una buena interacción entre todas las partes que lo componen. De esa manera, entonces, nosotros ya podemos revisar los principales indicadores desde el punto de vista de liquidez. El primero, digamos, es, usualmente uno lo que hace en el análisis financiero es primero concentrarse en la razón corriente y la prueba ACE. La razón corriente básicamente es relacionar los activos, y voy moviendo aquí la flechita para que veamos la forma. Básicamente lo que relaciona son los activos corrientes con relación al pasivo corriente. Entonces fíjese que lo que decíamos hace un momento, una razón de tipo financiero no es más que una relación entre una cuenta y otra cuenta. En este caso estamos relacionando la cuenta del activo corriente con el pasivo corriente. ¿Para ver qué? Para ver esa relación, qué tanto estamos, qué tantos recursos tenemos en el activo corriente para poder responder a los pagos de corto plazo. Es básicamente eso lo que nos muestra la razón corriente. En este caso, en el ejemplo, tenemos una relación entre 2.092 unidades monetarias o pesos, si quisiéramos decirle, que están en el activo corriente contra 999.6 que debemos en el corto plazo. Eso nos da una relación del 2.09. ¿Qué significa eso? Que en términos, digamos, sencillos, tenemos 2 pesos con 0,9 centavos por cada peso que debe la organización en el corto plazo. Es decir, que en el corto plazo, en el activo corriente, se tiene una relación de 2 pesos por uno que se deba en el corto plazo. Y yo digo que de una manera sencilla, porque si así fuera la respuesta, uno diría, ah, bueno, tenemos 2,09 para responder al pasivo corriente. Pero todo depende de la calidad de los activos corrientes, porque yo puedo tener unos activos corrientes que en un momento determinado sean muy fáciles de convertir en efectivo en liquidez absoluta. Entonces yo digo, yo tengo unos inventarios que están en el activo corriente y tengo unas cuentas por cobrar que están en el activo corriente, pero realmente mi condición es muy sana, porque yo estoy rotando muy bien con mi mercancía, estoy vendiendo supremamente bien, no tengo problemas para salir de ese inventario, de hecho está rotando muy bien. Las cuentas por cobrar se están cobrando, no hay represamiento, no hay unos clientes que nos estén debiendo más del tiempo de lo que está estipulado, es decir que nuestra tesorería es muy sana y se está recuperando, oxigenando constantemente con lo que determina la rotación del inventario y con lo que está determinando la recuperación de cartera. En ese sentido yo diría, bueno, esos 2.06 que nos está determinando este indicador para esas condiciones es favorable porque no solamente estamos viendo que hay una relación de 2:1, sino que también es muy sana la recuperación o la convertibilidad de esas cuentas en efectivo. Pero si no fuera así,
sino que por el contrario yo digo, esa relación tiene unos inconvenientes porque hay un represamiento en las cuentas de los inventarios. Quiere decir que yo no estoy vendiendo a la velocidad que quiero. Y de hecho hay una mercancía represada. Entonces yo digo, ahí ya se complica un poquito ese grado de convertibilidad de ese dinero con relación a la capacidad que tenemos de volverla efectivo. Y por el otro lado digo, mire, cuando yo estoy analizando, gran parte de la cartera está con más de 60, 90 días de recuperación, es decir, que están muy atrasadas, se nos están represando, los clientes no nos están pagando. Entonces, esa liquidez que está apareciendo ahí como 206, pues ya no es tan cierta, porque cuando nos dejamos llevar por el número, dijimos 206, listo, no hay ningún problema. Pero cuando ya nos detuvimos y analizamos la calidad de las cuentas que están soportando en el activo corriente, dijimos ahí ya no hay esa capacidad para responder a las obligaciones de corto plazo. Entonces, este mensaje es bien claro, o sea, no solamente debemos dejarnos llevar por ese agregado, sino que también nuestro análisis tiene que ir mucho más allá para hacer el detalle de cómo se está desenvolviendo los indicadores de rotación, principalmente los de cartera y los de inventario. Si hay problemas allí, entonces querría decir que no somos o la empresa no tiene esa capacidad de liquidez que dice tener. Por eso aparece la prueba ácida. La prueba ácida, como su nombre lo indica, es hacer mucho más riguroso el análisis. Entonces, en esa prueba ácida lo que se dice es, bueno, como ya tenemos los pasivos corrientes, ahora a ese activo corriente quitémosle parte de las cuentas que nosotros consideremos que no son tan fáciles de convertir en efectivo y hacemos el análisis mucho más ácido. ¿Qué pasaría si saco de ese análisis el inventario? Porque el inventario no está rotando a una buena velocidad y seguramente vamos a tener en el corto plazo problemas para convertirlo en efectivo. Entonces saquémoslo del análisis de liquidez y dejemos solamente casi que el cuasi dinero y el dinero. Entonces cuando yo hago ese análisis y le empiezo a restar al activo cuentas de dudosa convertibilidad en efectivo, es cuando estoy haciendo la prueba ácida. Esa prueba ácida puede ir por un porcentaje del activo o le quito cuentas totales al activo, como por ejemplo decir, le quito todas todo el inventario o le quito el inventario y las cuentas por cobrar y dejo solamente lo que tengamos en disponible, las inversiones y no más. Y miremos a ver con esa altísima liquidez que aparece en el activo corriente, cómo estamos con relación al pasivo corriente. Fíjese que en este caso, cuando ya le quitamos la cuenta del inventario al activo corriente, esa relación pasó de 206, pasó a 0,46. Quiere decir que se transformó esa supuesta solidez que teníamos en el momento de la primera mirada, porque ya no estamos con la capacidad para responder como dijimos que íbamos a responder. Entonces ya lo que se presenta es un riesgo asociado al inventario. Entonces es cuando yo tengo que sentarme con mi equipo de gerentes y decir, bueno, ¿qué campaña vamos a sacar? Inventémonos unas estrategias de agresivas para poder salir al mercado y poder salir de ese inventario. O miremos a ver por qué no está rotando ese inventario, cuáles pueden ser las causas asociadas a una baja rotación de inventario. Puede ser que el producto ya no tiene el mismo impacto en el mercado, puede ser que el cliente ya no esté haciendo los pedidos que estaba acostumbrado a hacer, es posible que hayan otros productos sustitutos que nos están sacando del mercado, es posible que la demanda esté agredida, etcétera, etcétera. Entonces, con base en esos elementos es cuando se empiezan a plantear esas estrategias. Pero a nosotros nos sirve constantemente estar revisando la razón corriente y la prueba ácida para toma de decisión. Vuelvo y repito lo que decía en una primera instancia. Si yo me baso solamente en la mirada del retrovisor, querría decir que siempre estoy viendo frente a lo que pasó al cierre. Entonces, si yo me concentro solamente a cierres de semestre o a cierres de año,
pues ya realmente muy poco a veces hay que hacer. Ya cuando voy a mirar digo, no, pues ya no se pudo hacer nada porque ya se acabó el año, ya toca mirar a ver qué hacemos el otro año. No, la idea fundamental es que estos informes a nosotros nos salen generalmente cada mes. Nosotros, como se cierra el mes, el 30 o el final de cada mes, y se emiten los estados financieros preliminares más o menos sobre el 10 del siguiente mes, pues ahí es donde tiene uno que hacer el comité financiero y el comité. Creo que a alguien se le encendió el Wilmer. Para que Wilmer, se le encendió el micrófono, para que por favor no lo apague. No tienen ustedes Wilmer, si es tan amable. Gracias. Gracias. Les encargo para que no nos interrumpa. Entonces es cuando la gerencia se tiene que reunir el 10 de cada mes y revisar cómo está la operación. Entonces decimos, mire, estamos perdiendo velocidad en la rotación del inventario, eso nos está trayendo problemas de liquidez, mire lo que pasó el anterior mes. Entonces ahí es cuando reforzamos estrategias, reforzamos ímpetu en control, empezamos a presionar a la fuerza de venta, empezamos a mirar qué puede pasar con la estrategia, porque nosotros podemos trazar una estrategia, pero tenemos que estarla revisando constantemente a ver si está dando los frutos o no que deben dar, porque muchas veces nosotros le ponemos todo el entusiasmo y no surte efecto, entonces hay que modificar. Para eso es que nos sirve estos análisis. Entonces fíjense que la conclusión que sacamos con relación a estos dos indicadores es que están relacionando por un lado el activo corriente con el pasivo corriente para determinar qué capacidad se tiene en términos de pago de esas obligaciones de corto plazo con lo que se tenga en el activo de corto plazo. Se espera que el activo de corto plazo se convierta en efectivo para poder responder a esas obligaciones. Pero si nosotros vemos que hay una situación que puede perjudicar esa convertibilidad inmediata en dinero, entonces es mejor hacer la prueba ácida para irnos en una postura extrema de qué pasaría si. Y eso pues obviamente nos da unos elementos de toma de decisión. Ahora, si yo soy un banco, que le está haciendo el análisis a la organización, pues obviamente esto me sirve para ver qué capacidad real tiene la organización de pagar una determinada deuda. Entonces, si ellos están solicitando un crédito, entonces yo digo, no, pero es que ellos lo que pasa es que tienen es un problema de caja impresionante. Mire que la prueba ácida le está dando 0,46 y cuando vamos a ver los inventarios, pues están totalmente represados. Entonces, ellos tienen un problema de liquidez, por eso están pidiendo prestado. Pero prestarles a ellos es un inconveniente porque claramente tienen un problema de mercado y seguramente nos van a poner problemas para pagar luego la deuda. Entonces, si es el banco sí le va a prestar muchísima atención para poder irrigar un crédito a esta organización en términos de... Si es un análisis interno, lo que nos sirve es para corregir, para tomar estrategias, para corregir algunas situaciones que se puedan estar presentando en el mercado, en inventarios, en cuentas por cobrar, para precisamente proteger la organización de una posible iliquidez. Porque aquí con un 0,46 implica que si no rota, como esperamos que rote el inventario, vamos a tener problemas para responder al corto plazo. ¿Y por qué es tan importante responder en el corto plazo? Porque es que ese es el oxígeno. Por eso ponía el ejemplo de Adam Smith, o sea, es el oxígeno de la organización. Yo no le puedo quedar mal a los bancos. Si yo le quedo mal a los bancos me van a cerrar la posibilidad de financiarme en el corto plazo con ellos. O sea que yo necesito estar muy bien con los bancos porque si necesito resolver una situación coyuntural, recurro al banco y el banco me da oxígeno y yo continúo. Los proveedores, si yo no le pago a los proveedores y les empiezo a represar y me vuelvo una empresa que paga mal a sus proveedores, sencillamente ellos me empiezan a bajar ciertos beneficios, como por ejemplo, volúmenes de entrega, tiempos de pago para esos volúmenes de entrega. Es posible que incluso me generen cierres
de pedidos. Hasta que no se pongan al día no les enviamos mercancía. No les vamos a enviar sino el tanto por ciento de la solicitud porque ustedes tienen represada una mercancía que no han pagado. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que proteger a la organización porque eso es imagen corporativa en términos de las fuentes de financiamiento que le dan oxígeno. Entonces, yo tengo que moverme de alguna manera para poder, si estoy mal de liquidez, no mostrar esa situación, sino responderle a los bancos. Entonces, cuando se empieza uno a generar diferentes fuentes y entonces empieza a pagar una fuente con la otra y empieza a hacer cruces y empieza a jugar, a hacer gimnasia financiera, a ver cómo responde todos los meses porque tenemos serios problemas de liquidez. Esto se extrapola a la condición personal cuando uno tiene una baja importante en los ingresos o que no le están pagando a la velocidad que uno necesita que le paguen. Entonces llega el fin de mes y uno espere que le paguen una cuenta y no se la desembolsaron. Entonces, claro, tiene que salir a mirar a ver cómo responde a los bancos, cómo responde a diferentes situaciones de deuda. Entonces, asimismo, le pasa al gerente financiero. Por eso, esas finanzas operativas, esas finanzas de corto plazo, pues son tan estresantes en su momento precisamente por eso, porque el gerente financiero es el que tiene que resolver esa liquidez, esa tesorería que funcione en una condición óptima. Y muchas veces, por eso digo, esa liquidez le pega un poquito a la rentabilidad, porque a mí me interesa es resolver la situación. Al final del día digo, me está saliendo un poquito más costosa la operación, sí, pero respondí. Pero ahí es cuando yo tengo que ver qué está pasando estructuralmente, porque esto no se puede sostener a través del tiempo. Una situación de una empresa que tenga problemas de liquidez y que esté llegando a la iliquidez, pues no se puede sostener tampoco mucho tiempo. Hay que hacer un par en el camino y revisar muy bien qué puede estar sucediendo desde el punto de vista estructural. Otro elemento fundamental en la liquidez es lo que tiene que ver con el capital neto de trabajo. Nosotros sabemos que el capital neto de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Fíjense que de alguna manera también nos está mostrando cómo se está comportando ese corto plazo entre lo que hay en el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces se está mostrando esa capacidad que tiene la organización para moverse en el corto plazo. Decíamos la semana inmediatamente anterior que cuando estábamos observando, la compañía estaba aumentando su capital de trabajo, pero por el otro lado estaba disminuyendo el nivel de ventas. Entonces eso quiere decir que se nos está represando y que se está generando lucro cesante. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para saber hasta dónde son esos niveles óptimos, porque vuelvo y repito, yo quisiera tener en bancos una gran cantidad de dinero en la cuenta, quisiera tener inventario, pero de todo eso le pega también a la rentabilidad y a posturas óptimas. Yo tengo que empezar a observar cuál es el nivel óptimo de trabajo. Si yo digo, yo puedo trabajar perfectamente con 10 millones de pesos a la semana, ¿por qué voy a tener 100 millones? ¿Por qué voy a tener 90 millones por encima? Eso va a generar un lucro cesante, eso va a hacer que el activo sea improductivo y eso le va a pegar a la rentabilidad. Pues saco esos 90 millones y los pongo a trabajar por lo menos en un encargo fiduciario que me renta algunos puntos en vez de tenérselos a la cuenta corriente o a la cuenta de ahorros de la corporación, pensando que con eso pues estoy tomando una muy buena decisión. Yo debo evitar los lucros cesantes, yo debo evitar niveles que no sean óptimos y que estén por encima de las necesidades mismas. Por eso es importante que uno conozca, el financiero conozca perfectamente cuál es el capital neto y el capital bruto óptimo para la organización, para que niveles que sobrepasen, pues los lleve uno inmediatamente seguramente al portafolio de inversión. Para eso se tiene la herramienta de flujo de caja. Entonces uno proyecta el flujo de caja del mes, por ejemplo, y dice, mire, este mes vamos a tener una entrada, por ejemplo, nos van a pagar del banco tal, nos van a pagar tales clientes, está previsto que se recupere esta cartera, tenemos estos gastos de administración, al final del día nos va a sobrar tantos millones. Esos millones se los podemos trasladar a el portafolio de inversión para el día 12. Vamos a tener ese excedente de liquidez. Entonces, eso es control
controlen la gestión de tesorería. Entonces yo no voy a permitir que en los bancos haya mucho dinero o más dinero del que se necesite. Y ese mucho y ese más implica las condiciones mismas de la organización. Entonces yo ya conozco la organización y yo digo, mire, vamos a tener que pagar nómina, vamos a tener que pagar esto, vienen los impuestos, viene el impuesto predial, viene el impuesto de los vehículos, vienen unas cuentas por cobrar, ya nos determinaron la nómina, eso es lo que necesitamos en el mes. Si tenemos 3 veces por encima, pues quiere decir que sacamos 2 veces y los mandamos a inversión para que rente. Y de esa manera evitamos tener un lucro cesante represado allí. Entonces sí es bien importante que nosotros, con esta prueba ácida, con esta razón corriente y este capital neto de trabajo, pues nos concentremos en términos de poder definir cómo se está comportando la organización desde el punto de vista de la liquidez. Ahora decíamos, es muy importante que se relacione las razones de liquidez con las razones de actividad porque hay una relación directa. Entonces, por eso me interesa conocer cómo se está moviendo la cartera, es decir, cómo se está recuperando esa cartera. Me interesa saber si la política de financiación a clientes está a 30 días y cuando yo saco el reporte digo, no es a 30 días, sino que en promedio estamos cobrando a 50 días, quiere decir que estamos por encima 20 días y tenemos que identificar qué la está generando. No todas las veces se está generando por falta de gestión de cobro. Puede ser también por falta de una política clara en ventas. Cuando yo no tengo claridad en ventas, pues el de venta lo que le interesa es vender. Él no está pensando muchas veces en el cobro. Por eso yo tengo que mirar a ver cómo es que se está vendiendo. Porque yo voy como vendedor y digo, yo le vendo, yo voy, forzo la autorización para poderle financiar al cliente y yo sé que consigo y traigo unos buenos volúmenes de venta y al final del día me gano mi comisión por venta. Pero le dejo a la empresa un problema de recuperación de cartera. Por eso las políticas de financiación a clientes debe ser muy bien diseñada y muy bien controlada y ejecutada. Yo debo saber cómo estoy financiando a mis clientes y qué estudios previos hago para poderle decir sí a mi cliente cuando me pide financiación. Porque si no, yo podría estarme llenando de unas ventas soportadas en cuentas por cobrar con unos perfiles de mala paga. Y eso es nefasto para la organización. Es por eso que muchas organizaciones imponen comisión para la fuerza de venta, no solamente para ventas, sino también para recuperación de cartera, porque cuando yo le pongo recuperación de cartera y le digo, yo le pago tanto porcentaje por venta y recuperación efectiva de cartera, ya de entrada les estoy diciendo, tienen que saber vender bien, porque si usted no cobra bien, pues quiere decir que su comisión también se va a ver afectada. Pero cuando yo le pongo solamente comisión por venta, pues de alguna manera también estoy motivando que ellos salgan a eso, a vender. Y cuando va a llegar el final de mes, pues inclusive sabiendo que un cliente es mala paga, pero como ellos no están comisionando por recuperación, sino por venta, pues yo le vendo a ese cliente, traigo la factura, entra la factura, me pagan en mi nómina esa comisión y yo quedo feliz, pero la organización queda con una cuenta de dudosa recuperación. Entonces es bien importante que estos elementos no solamente nos lleven al ratio como tal, sino que también nos ayuden a contrastar elementos propios de la gestión financiera como son las políticas y el control de otorgamiento de créditos. Y por supuesto después el control en la recuperación de cartera. Pero una buena venta, seleccionando muy bien un perfil de cliente para financiación, seguramente no nos va a poner tantos aprietos en la recuperación. Pero si por el contrario, yo vendo mal a unos clientes con un perfil crediticio cuestionable, pues quiere decir que eso a la postre se me va a volver un problema de recuperación de cartera. Y es cuando se me vuelve costosa la operación de cartera. Porque yo contratar gente para que cobren y cobren y cobren todos los días y no, mire qué tantas llamadas y vamos al comité y decimos, no, mire, este cliente definitivamente no, hay que pasarlo a cobro persuasivo, hay que pasarlo a cobro coactivo, hay que nombrar el abogado, o sea, ya se nos convierte un problema y entre tanto pasa todo eso
que es demorado, porque el cliente que es mala paga, pues ya conoce cómo se mueve el asunto, entonces tampoco se altera, y sí nos pone a nosotros en aprietos en todo lo que tiene que ver con la liquidez. Entonces sí es muy importante que nosotros no solamente veamos la rotación de cartera, que ahí está la fórmula, dice, la rotación de cartera son las ventas a crédito en el periodo sobre cuentas por cobrar promedio, punto. Sacamos los dos datos y nos da, en este caso, 10.76 veces. ¿Qué quiere decir ese 10.76 veces? Quiere decir que la cuenta tiene 10.76 veces durante el año rota la cartera. Eso si yo lo paso en términos de días, que es lo que hago abajo, porque no solamente me sirve que está rotando 10 veces en el año, sino también eso en el año en términos de días, ¿a cuánto equivale? Entonces, para eso se lleva también en términos de días, para saber sobre 365 días, sobre 10.76, eso nos da más o menos 30 días algo. Entonces quiere decir que está rotando 10 veces en el año y que estamos cobrando en promedio más o menos a 30 días. Si la cuenta está rotando más lentamente, entonces dice que ya no rota 10, sino que rota 5, que rota 4, pues cogemos 365 y lo dividimos en 4 y ese es en promedio el tiempo en días que estamos cobrando. Esa es una cifra, es un dato que tenemos que contrastar con la política de cobro de la organización, porque si a mí me parece que estoy cobrando a 30 días, yo digo, a 30 días está bien, pero cuando voy a la política me dicen nosotros, como tenemos poca capacidad de capital de trabajo, tenemos que financiar máximo a 10 días, quiere decir que estamos desbordados. Entonces, depende de las condiciones de la organización, de las políticas de financiación, es que yo contrasto estos datos. Porque para una organización que sea boyante, puede financiar a sus clientes 60, 90 días sin ningún problema. Mientras que otra organización con problemas de liquidez, con problemas de capacidad de inversión en el capital de trabajo, pues seguramente no va a financiar sino por ahí a 30 días máximo. Eso se vuelve, fíjense que se vuelve también un elemento competitivo en el mercado. Entonces yo necesito también saber si esas condiciones que me está dando la recuperación de la cartera y los tiempos que yo estoy financiando a mis clientes, si están en condiciones de mercado o no. Pensemos que yo tengo una ferretería mayorista y que mis clientes son los ferreteros minoristas. Yo traigo mercancía y el cliente me va a pedir también mercancía, pero él va a querer que yo le dé tiempo para poderme pagar esa mercancía. Entonces, si yo le digo 30 días, y en el mercado se está dando 60 días, quiere decir que yo entré con un factor de competencia muy bajo. Entonces, quiere decir que yo debería entrar al mercado por lo menos financiando 70 días, es decir, 10 días más de lo que lo está haciendo en promedio para ganarme los clientes. Entonces, también tengo que observar cuál es esa gran capacidad que tiene la organización para financiar sus clientes. Por eso, cuando aumentan las ventas, también aumenta todas estos saldos de capital de trabajo, porque cuando aumentan las ventas, aumenta también el saldo de las cuentas por cobrar. Y seguramente voy a tener que financiar unos días más. Entonces, también empieza a darse no solamente el aumento en términos monetarios, sino también el aumento en días de recuperación de cartera. Entonces, tengo que ser consecuente con la política y con la estrategia, porque la estrategia va a jugar un papel determinante. Y todo eso me va a implicar que yo me mueva en unas condiciones óptimas de condiciones de mercado. Es bien importante que nosotros tengamos eso presente. Y el ejercicio también nos lleva a reflexionar sobre el particular, por eso hago énfasis en ese capital de trabajo. Lo mismo pasa con la rotación del inventario. Pues necesitamos que el inventario rote de una manera apropiada. Fíjese que acá en el ejercicio está rotando 15.2 veces en el año. Quiere decir que está rotando más o menos en promedio 24.3 días el inventario. Es decir, que cada 23 días ese inventario se vende y se vuelve una cuenta por cobrar o se vuelve caja. Entonces, si nosotros decimos, eso es lo que realmente nos está previsto que nos demoremos, entonces estaríamos en condición apropiada. Pero si por el contrario, yo digo, no, es que la rotación está duplicando, porque nosotros en promedio deberíamos estar rotando a 12 días.
quiere decir que deberíamos estar rotando 30 veces al año. Entonces, todo depende de las condiciones de la organización y de las condiciones también de mercado, porque siempre voy a querer mayor riqueza, mayor venta, mayor margen, más endeudamiento con menos costo. O sea, esos son los deseables, pero cuando voy al mercado me encuentro que los precios no son los que yo estipulo, sino los que estipula el mercado. Entonces entro en una ventaja competitiva o no ventaja competitiva. Cuando empiezo a ver la rotación de esa mercancía, pues estoy dependiendo de que los clientes me soliciten. Y los clientes están en una condición de mercado. Lo mismo los bancos, para que me presten, pues estoy en unas condiciones de mercado. Entonces siempre estoy relacionando condiciones de mercado. Principalmente quería hacer alusión a estos elementos de rotación porque son los que más tienen relación con el ejercicio en cuestión. Obviamente, están en todos los casos y está pues la formulita y la explicación correspondiente. Y me quiero detener un poquito en los indicadores de rentabilidad. Decíamos, uno de los elementos fundamentales es la liquidez. Otro elemento fundamental son los de rotación y un elemento fundamental es la rentabilidad. Yo tengo que cuidar la rentabilidad de la organización porque yo qué tal le llegue al gerente diciéndole, cuando sacamos los resultados financieros, le pagamos a los clientes, le pagamos a los colaboradores, le pagamos a los proveedores, le pagamos al Estado, todo el mundo feliz, pero al único que no le pudimos cumplir fue al inversionista, a los accionistas de la empresa. ¿Por qué? Porque nunca, digamos, los tuvimos en una primera instancia como preocupación institucional. Y eso sería un error gravísimo. Nosotros tenemos que proteger el accionista, proteger el patrimonio, porque en parte ahí está la riqueza y la sostenibilidad y la perdurabilidad de la organización. Tengo que tomar unas decisiones que sean atinentes a proteger el patrimonio. Y para proteger el patrimonio tengo que proteger la rentabilidad. Y me voy por cada una de las rentabilidades. Entonces empiezo por el margen bruto. El margen bruto pues aparece de la utilidad bruta sobre las ventas, que era lo que veíamos en esa relación de venta menos costo, nos aparece la utilidad bruta. Ahí nos aparece el margen bruto. En este caso nos da el 27.4. Vuelvo y digo, es una cifra. La tenemos que contrastar con cuál es el umbral y cuál es el histórico con el cual venimos trabajando. Si nosotros decimos, estamos trabajando con un margen bruto del 40%, quiere decir que este 27 está muy por debajo del umbral deseado. Siempre debemos estar contrastando con el margen apropiado. Y me devuelvo un poquitico para ver ese umbral. Fíjense que nosotros acá teníamos un margen, veníamos trabajando con el 73 de margen bruto y pasamos al 70. Con relación al 2018 ya hemos perdido 3 puntos. Quiere decir que nosotros siempre estamos protegiendo este margen bruto porque está asociado a la venta y está asociado al costo. Y en últimas es lo que le resta a la organización para poder responder a sus gastos de operación y poder responder a sus pretensiones de rentabilidad neta, es decir, margen neto. Entonces sí tenemos que observar cuál es ese umbral, porque lo que puede resultarnos apropiado en términos de un 27.4 de pronto, contrastándolo con el histórico, decimos, nos bajamos 10 puntos, 15 puntos, quiere decir que se elevaron los costos o que se redujeron los precios de venta, una de las dos. Entonces miremos a ver dónde pudo haber estado la situación. Entonces ese margen bruto para nosotros juega un papel determinante en términos del análisis financiero. El otro es el margen operacional. Es muy importante cuidar el margen operacional. En este caso, fíjense, nos está dando el 25. Hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que ver el histórico, tenemos que ver el umbral, las políticas, cuál es el margen operacional con el cual ha venido trabajando la empresa. Y nosotros lo que tendríamos es que proteger siempre, aumentar el margen sin
restarle calidad, sin restarle valor a la organización, porque yo perfectamente puedo decir, ah, no, reduzcamos, reducir por reducir es muy fácil, porque yo digo, bueno, si me piden reducir costos, entonces de entrada yo podría pensar otros proveedores, otros materiales, otro tipo de calidad, pero eso no se trata. Se trata es de optimizar. Muchas veces la optimización es la que nos da unos beneficios importantes y detrás de esa optimización hay gestión. Entonces yo por eso tengo que estar revisando, tengo que estar analizando, hacerle mejora continua a todos los procesos, porque es posible que nosotros estemos trabajando, por decir algo, con el 20% de margen operacional y yo digo, mire, nosotros podríamos mejorarlo a un 25%. ¿Cómo, doctor? Mire, nosotros podríamos mejorar, por ejemplo, en programación de compras, podríamos tener un sistema de compras al año que nos permita una mejor negociación con nuestros proveedores, poder negociar por volumen y gradualmente vamos comprando, en vez de tener 100 proveedores, tengamos 10 que nos den unos muy buenos precios y concentramos volumen en esos 10, programemos muy bien las compras, hagamos una gestión de contratos para que los contratos no nos lleguen acá ya celebrados y firmados, sino que no, espérese un momentico, ¿qué está contratando? ¿Cómo está contratando? Llévelo a comité de compras, analicemos en el comité de compras a ver cómo es que se está dando esa compra. Hay unas mejores opciones, ¿cómo podemos negociar mejor con este cliente? Etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que todo eso es gestión y yo puedo a través de los comités, a través de control, a través de informes periódicos, ir mejorando la optimización de compras. Cuando la empresa es muy pequeña, pues uno tiene 3 o 4 proveedores, 3 o 4 contratos, pero cuando la empresa es muy grande, generalmente a uno le llega ya como directivo hechos cumplidos. Y uno tiene que evitar los hechos cumplidos, porque entonces llega el directivo y me dice, no, ya no hay nada que hacer porque ya lo celebramos, entonces ¿para qué me lo trae? Si ya no hay nada que hacer, hay que anticiparnos, hacerle el control, el análisis. Entonces, el comité de compras generalmente lo que hacen es llevar desde el área financiera, el área de compras, el área que esté solicitando la situación, entre ellos se ponen de acuerdo, llevan un análisis de varios proveedores, analizamos los proveedores, el pro, el contra, qué tipo de proveedor es, qué es lo que vamos a comprar, qué volumen, cómo negociamos, y ahí siempre vamos nosotros seguramente a empezar a optimizar, a optimizar. Y si le quiero poner más dientes a esa optimización, pues me involucro un poquito más en la negociación, de tal suerte que no lo deje al garete, sino que estoy involucrado en esa situación. Nosotros el año, en el 21, en el 2020, en el 2021 logramos renegociar contratos, eso fue una labor que la lideró desde presidencia con todos los directivos para renegociar contratos. Entonces, nos sentábamos con la contraparte y empezábamos a decir, bueno, ¿cómo logramos una mejor postura? Mire que la situación de pandemia está complicada. Nosotros estamos vislumbrando que se nos van a caer los ingresos, por consiguiente, estamos proponiendo esta opción. Y logramos unas buenas situaciones. Otras no, porque se contrataron mal. Nosotros teníamos un proveedor de unas impresoras, nos llevó como 100 impresoras a la organización y antes de, o sea, hace algunos años generaron una negociación incomprensible, o sea, totalmente inadecuada para la organización, de tal suerte que aún para las máquinas el hombre nos seguía facturando una gran cantidad en pandemia. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que mirar cómo aliviamos en optimización antes de que se ejecute. Hay que evitar los hechos cumplidos, porque si los hechos cumplidos, pues ya no hay nada que hacer. ¿Y se pueden renegociar? Sí, pero ya es una renegociación. Es mejor hacer una muy buena negociación desde el comienzo. Entonces, por eso los márgenes bruto y el margen operacional son tan importantes, porque por un lado traen la venta, las condiciones de mercado, los niveles de venta, pero por el otro lado traen los costos y traen los gastos. Cuando yo estoy viendo el margen bruto, estoy comprometiendo la estructura de costos. Y cuando estoy analizando el margen operacional, estoy teniendo en cuenta la estructura de costos y la estructura de gastos. Y esa estructura es la que nos está en un momento determinado perjudicando o beneficiando de acuerdo a la actividad
comercial o particular de la organización. En el caso que nos ocupa de la organización, fíjese que uno de los grandes inconvenientes que tiene la empresa es no poder reaccionar de una manera apropiada frente a la caída de un 44% en ventas, y se quedó con unas estructuras casi que como que estáticas, y pues obviamente eso le pegó a una caída importante de más del 50%, si no estoy mal en mis cifras, más del 50% en la caída de la utilidad neta. Eso es gravoso para una organización. No obstante caen las ventas, no puedo tomar unas medidas apropiadas y oportunas con relación a la estructura. Quiere decir que casi que se me vino la par encima y me cayó la par encima y no pude hacer absolutamente nada. No, yo tengo que tener una flexibilidad, una capacidad para poder gestionar en estos casos. Y obviamente eso no es una sorpresa. Yo tengo que preparar la organización con una estructura también para la crisis. Algo que nos dejó la pandemia es precisamente esa enseñanza, que tenemos que preparar las organizaciones para la crisis. Yo suelo colocar un ejemplo con el neoliberalismo, y es que cuando uno tiene un vaso de cristal y al ladito tiene un recipiente de agua hirviendo, pues pone el vaso en el agua hirviendo y el vaso colapsa, se rompe. Entonces uno dice, uy, el vaso lo rompió el agua, o sea, la culpa fue del agua. Pero cuando uno lo analiza un poquito mejor, dice, no, no fue el agua, fue la estructura del vaso que no aguantó el cambio de las condiciones. Entonces, cuando se introdujo el vaso, explotó, pero no por el agua, sino por la estructura débil del vaso. Lo mismo le sucede a las organizaciones. Cuando una organización tiene una estructura fortalecida, pues ante un cambio lo puede soportar en una mejor condición que si la empresa no se ha preocupado por estructurar para la crisis. Entonces uno tiene que estructurar para la crisis. Nosotros en la organización hubo un elemento fundamental para poder salir de la crisis, y fue precisamente la liquidez y el ahorro corporativo. Se tiene un portafolio de inversión bastante importante, en unas condiciones muy favorables de mercado en términos de portafolio de inversión, que nos ayudó a oxigenar la operación y más aún a poder participar en un grado de competencia complejo, porque era pegarle a los ingresos, o sea, subvencionar, rebajas, tiempos de pago, todo ese tipo de cosas se hicieron como estrategia de mercadeo para proteger las ventas, y eso pues tenía unas implicaciones desde el punto de vista de caja, porque decirle a una persona, usted me estaba pagando a 20, ahora me va a pagar a 4 meses, no hay problema, pero cómpreme. De esos 4 meses, pues implica que tengo que fondear la tesorería, porque ya se me extendió el ciclo de conversión de caja y necesito más caja, más capital de trabajo. Entonces pudimos aumentar el capital de trabajo y con eso sostener mejor la operación. Los descuentos, bueno, hagamos descuentos importantes por volúmenes importantes y le pegamos un poquito a la rentabilidad, pero protegemos la venta. Y asimismo fuimos trabajándole a muchas cosas, pero no solo por el lado del ingreso, sino también por el lado del costo y el gasto. Por eso refinanciamos, por eso reestructuramos muchos contratos, pues precisamente para que la medida fuera compensada la una con la otra. Y todo eso, pues obviamente nos permitió, porque es una organización con una tesorería sana, que tiene muy buen relacionamiento con bancos, muy buen relacionamiento con sus proveedores. Entonces, cuando uno al proveedor le ha quedado bien, pues lo llama y le dice, yo le quiero seguir pagando, pero usted me tiene que ayudar en esto y en esto, hagamos esto. Pues de alguna manera esa estructura financiera, ese buen manejo financiero, esas buenas prácticas financieras nos ayudan a proteger la organización en época de crisis. Entonces es bien importante que nosotros reflexionemos sobre el particular. Y obviamente, a partir de esas estructuras, pues aparece nuestro margen neto. El margen neto es el que precisamente nos permite observar al final del día cuánto queda de la operación después de todas esas estructuras, de responder a la estructura de costos y de gastos. Igualmente tiene un umbral, tiene un referente que nosotros tendríamos que estar revisando constantemente para poder observar. Y por el otro lado también tiene el rendimiento del patrimonio. Es muy importante en este caso que estamos analizando el rendimiento, la rentabilidad del patrimonio. Porque fíjese que algo que vimos la semana inmediatamente anterior fue que se capitalizó.
pero se capitalizó para pagar deuda de corto plazo y se capitalizó para compra de inventario que está represado. Al aumentar el nivel del patrimonio y disminuir la utilidad, pues obviamente se agredió la rentabilidad del patrimonio, que fue lo que sucedió allí. Seguramente cuando yo aplique esta formulita de la utilidad neta sobre el patrimonio, pues va a verse perjudicada la organización en 2019 con relación al 2018, porque por un lado bajó la utilidad neta y por el otro aumentó el patrimonio. Quiere decir que esa situación de rentabilidad del patrimonio se tornó gravosa, muy gravosa para la organización. Y obviamente vienen los niveles de endeudamiento, que relacionan, pues obviamente, el endeudamiento de la organización relacionando el pasivo total con los activos. Entonces, queremos saber cuánto de los activos se le deben a terceros. ¿Cuánto es ese porcentaje? Y vuelvo y repito, hay que saber para qué. Si nosotros observamos, la organización le pasó algo bien particular porque vendió menos, se represaron las cuentas por cobrar, más sin embargo se pagó deuda con capitalización. Es una medida extraña, es una medida que tendríamos que mirar a ver qué estaban pensando, en qué estaban pensando para hacer eso. Porque piensen ustedes, yo estoy vendiendo menos, mi inventario está represado, las cuentas por cobrar están represadas, es decir, que está entrando menos liquidez. Más sin embargo, yo le estoy pagando a bancos y la justificación para poderle pagar a bancos fue porque nos fuimos y le dijimos a los accionistas, capitalicen para pagar bancos. O sea, algo extraño tuvo que haber sucedido, porque cuando a un accionista se le llama y le dice, necesitamos que aporten, Capitales va a decir, bueno, ¿qué proyecto hay? ¿Cuál es el proyecto que vamos a emprender? No, es que vamos a generar una nueva línea de producto que implica traer máquinas, traer nuevo personal, traer equipos y traer infraestructura y vamos a abrir puntos de venta. Ah, bueno, listo. Si ahí está la riqueza, pues yo miro a ver si aporto o no aporto. Pero aportar para pagar deuda, cuando yo lo primero que le digo, no, eso es un tema de presupuesto, eso es un tema de ustedes. Ustedes tienen que financiar. Ustedes tienen que gestionar la operación para que la operación se pague sola. No me llamen para que les solucione problemas de liquidez, porque la liquidez es un tema de gerencia. Eso no es un problema de la junta directiva, es un problema de gerencia. El gerente tiene que buscar la manera de proteger su operación, porque si no, entonces la junta directiva, ¿para qué nombra a un gerente? Y el gerente a su vez, ¿por qué va a nombrar otros gerentes para que le ayuden a gestionar la organización? No le encuentro justificación a que un accionista vaya a dar dinero para pagar una deuda que debió haberse pagado con operación. No tiene sentido. Entonces, ahí tenemos que nosotros mirar a ver qué fue lo que pudo haber pasado. ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? Muy bien. He hecho un recorrido rápido por algunos datos que me parecen importantes resaltar. Igual este archivo ustedes lo tienen, tiene la misma dinámica, tiene la cuenta, tiene la relación de las cuentas, es decir, la fórmula, y tiene su explicación y un ejemplo. Entonces, digamos que ahí ustedes se pueden también apoyar. Pero quiero que veamos un poquito qué les entregué yo acá. Yo les entregué este archivito que tiene en primera instancia los cálculos que hicimos la semana inmediatamente anterior. Con esto ustedes ya hicieron un análisis, que es el que entro yo a revisar hoy. Y adicional, entonces yo hice la aplicación de las razones financieras. Traje las razones financieras que consideré me pueden agregar más valor. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Pues obviamente revisar primero cuáles fueron las que se utilizaron, revisar si efectivamente está bien elaborado o si no está bien elaborado hay que corregirlo, porque ya está la formulita. Entonces ustedes analizan si, por ejemplo acá que me dice activo corriente, entonces yo llego y digo más 2018 activo corriente, entonces voy y digo activo corriente del 2018.
Listo. Y más activo corriente del 2019. Entonces me voy allá y digo activo corriente del 2019. Y digo, ah, mire que estaba mal. O sea, ese datico estaba mal, entonces hay que corregirlo. E inmediatamente le está saliendo la gráfica. Fíjese que la gráfica está reaccionando automáticamente. Digo, activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces me voy al 2018 y digo, activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces digo, activo corriente, 2018, activo corriente sobre pasivo corriente. Eso es todo lo que yo tengo que hacer ahí. Listo. Luego me voy y digo 2019, activo corriente sobre pasivo corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente. Digo, listo. Ya me lo va calculando y voy mirando a ver cómo se está comportando la gráfica correspondiente. Aquí está. Les digo, ah, mire que esa me dice que es el 1.5. El 1 está el 1.6 y pasó al 4. Entonces miro a ver si está reaccionando bien la gráfica. Si no estuviera reaccionando bien la gráfica, pues sencillamente la borro y la vuelvo a calcular, y eso sencillamente para que me dé. Fíjese que aquí ya reaccionó nuevamente porque no estaba reaccionando. Entonces sencillamente le piqué y él reaccionó trayéndome los datos que estaba relacionando acá. Acá digo activo corriente menos inventario sobre pasivo. Hago lo propio. Una vez verifique estos daticos, que es una cuestión de unos minutos, veo las gráficas si están comportándose bien, si están en una buena condición, y hago mi conclusión. Entonces digo, teniendo en cuenta el análisis vertical horizontal que se efectuó más el comportamiento del ratio tal y el ratio tal y el ratio tal, podemos concluir que la organización tiene esta particularidad en el manejo de su liquidez. Esto lo consideramos un aspecto en estas condiciones o en estas condiciones. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. De tal suerte que ya con esto, ustedes lo que dicen, ah, bueno, ya quedó bien organizado acá, luego me voy a endeudamiento, hago lo propio, me voy a rentabilidad, hago lo propio, y me voy a actividad. Fíjese que en actividad yo estoy relacionando, esto sí yo creo que están bien, no hay mayor cosa, porque yo, estos de actividad me preocupé mucho porque tuve que anexarle unos datos que no traía aquí arribita. Aquí arribita hay unos datos que hacían falta, entonces yo por eso le coloqué unas notas a los estados financieros, que es lo que me permite lograr estos datos. Por eso estoy casi seguro que estos datos están bien ya todos. O sea, aquí ya no tendrían que hacer nada, pero sí es importante que le echen una ojeadita a la fórmula y cómo tuve que inventarme acá unas cifras con relación al año 2018-2019, que no las trae el estado financiero, sino las trae las notas a los estados financieros. Entonces, y acá va la aclaración correspondiente en cada caso. Entonces, para que ustedes lo observen y con base en ello, pues puedan sacar su ejercicio en una mejor condición. Con esto, entonces yo ya defino aspectos positivos o negativos de la organización. Entonces, cuando yo ya tengo situaciones positivas y negativas, yo digo, bueno, ¿hacia dónde es que debería enfocarse la organización? De entrada, nosotros sacamos una conclusión la semana inmediatamente anterior y dijimos, mire, las ventas se cayeron en un 44%. Sería el primer elemento que tendríamos que atacar. Entonces, la caída en ventas es un punto negativo, totalmente. Y podemos hacer incluso ahí un pequeño resumen de qué fue lo que pasó. En el 2019 con el 2018 la caída en ventas fue del 44%. ¿Qué vamos a hacer para aumentar ese nivel de ventas? Entonces, seguramente vamos a reestructurar la estrategia de marketing, vamos a hacer un diagnóstico del mercado, vamos a reorientar la estrategia, vamos a revisar el portafolio, vamos a hacer por lo menos un levantamiento de la ventaja competitiva de cada una de las líneas de negocio y de producto. Entonces, eso es lo que vamos estipulando acá, como tareas. Si quiero ir más allá, entonces yo puedo decirle, mire, esta tarea tiene este cronograma y tiene este presupuesto.
para poderle llevar una postura clara a la gerencia, decirle, mire, encontramos esto y creemos que esto se puede solucionar de esta manera y esto lo podríamos evacuar en tanto tiempo y eso requeriría estos recursos. Cuando estamos hablando de recursos, no solamente estamos hablando de dinero, sino necesitamos seguramente información, necesitamos una base de datos de clientes, necesitamos la base de no sé qué, necesitamos un estudio de mercado, necesitamos un estudio de tal cosa, necesitamos esto. Esos recursos son los que necesitamos para poder desarrollar y al final del día el entregable de este plan que va relacionado con la caída en ventas es un plan de marketing. Un plan de marketing que debe salir para tal mes, para junio de este año. Y va a la junta directiva para autorización en julio y se pone a funcionar en forma con autorización y con presupuesto y todo a partir del 1 de agosto para recuperar esas ventas. Entonces, de esa manera es que uno enfrenta la situación financiera de la organización y eso es lo que yo espero que se haga en la segunda entrega, en donde ya con un análisis, teniendo en cuenta los ratios financieros, podamos definir qué le está sucediendo a la organización desde el punto de vista financiero y cómo lo vamos a enfrentar. Cuando yo digo desde el punto de vista financiero, sabemos que es el aspecto financiero es un punto de llegada, pero que relaciona todos los componentes de la organización, mercadeo, producción, talento humano, intangibles, etcétera, etcétera, que uno debería estar constantemente considerando cuando está hablando desde el punto de vista financiero, porque no es solamente bajar precios, no. Hay que hacer un análisis para identificar si los precios son competitivos o no son competitivos. ¿Qué pasaría con esto? ¿Cómo haríamos para mejorar la gestión de venta? ¿Qué haríamos para mejorar la gestión de servicio postventa? Todos esos son los elementos que uno esperaría estuviesen allí planteados en el plan de intervención. Está previsto que ustedes me lo suban el día 3, si no estoy mal. El día 3, ya les confirmo acá, el día 3 es el jueves, de tal suerte que yo el jueves y el viernes tengo la posibilidad de revisar sus entregables, el viernes básicamente, entre el viernes y el sábado nos sentamos y analizamos la propuesta que cada uno hace. O si es en equipo, fabuloso, porque son 3, 4 personas trabajándole al mismo tema y soportando la postura como equipo de trabajo. Entonces me dirán, mire, nosotros pensamos que lo que está sucediendo en la organización es esto y esto, y lo vamos a enfrentar de esta manera. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a esto lo vamos a desarrollar ya, porque entre otras, nosotros no nos podemos quedar acariciando las cosas por mucho tiempo. Algo que me ha enseñado la vida es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y eso me sucedió en una organización precisamente que llegué y tenía que montar un modelo hace muchísimos años. Y yo pues quería que el modelo hiciera de todo. Y al hacer de todo pues me demoraba mucho. Y pasaban las semanas y yo no entregaba. Entonces alguien me dijo, entregue y lo vamos perfeccionando en el camino. Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si usted se queda con eso, pierde el grado de oportunidad. Saquemos la versión que tiene y en el camino la vamos perfeccionando. Entonces eso también es importante como una habilidad gerencial. Uno no se puede quedar en el gavetero con algo que va a cambiar el mundo. Ahí en la gaveta y todos los días le trabaja, pero no lo saca. Nunca lo saca al aire. No lo pone a prueba, no lo pone a funcionar. Entonces seguramente se va a quedar también ahí. Hay que sacarlo y ponerlo a funcionar y en el camino vamos haciendo los ajustes, vamos mirando, de repente nos equivocamos en algo, pues lo corregimos, pero empezamos a gestionar, porque entre tanto el tiempo va pasando y se vuelve a hacer el cierre, y el otro cierre, y necesitamos subsanar una situación que es gravosa, que es sobre el tiempo. Entonces, por eso les digo, hagan la propuesta, la discutimos de hoy en 8. La idea es que de hoy en 8 nos alcance el tiempo suficiente para escuchar a los 16 participantes. Si lo hacen en grupo, mucho mejor porque es mucho más fácil evacuarlo. No he visto las entregas que se efectuaron, no sé si las trabajaron individual o en grupo, pero este tipo de ejercicios es mucho mejor en grupo. Y con base en ello, entonces nos sentamos de hoy en 8 a revisar y a discutir, a analizar cuál fue la propuesta que ustedes efectuaron. Esto pues de manera muy rápida.
Era lo que tenía previsto para el día de hoy. Ustedes como tienen el material es pues un material de consulta que tienen muchos elementos que ustedes pueden consultar allí, pueden analizar. Realmente las fórmulas no son complejas, como lo pudieron observar. Es más de análisis, más de contextualización y más de proponer. Porque como estamos desarrollando esa competencia, entonces el ejercicio los tiene que confrontar a proponer, no, de eso se trata, de que ustedes a partir de lo que vean, pues propongan. Y así se está desarrollando una competencia importante desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista de toma de decisión. Y máxime cuando lo contrastamos con la habilidad que debe tener un proyectista, que es proponer, porque es que un proyecto es una propuesta. Es una propuesta con muchas aristas que yo lo que hago es empezarla a articular, empezarle a hacer cronograma, presupuesto, indicadores, empiezo a definir presupuesto, cuándo necesito ese presupuesto, entonces una programación de inversión, una programación de desembolsos, o sea, empiezo a articularlo y eso lo tengo que motivar yo como gerente de proyectos, o sea, tengo que empezar a coger de acá, coger de allá y empezar a estructurar un proyecto para llevarlo a la junta directiva o al inversor y decirle, mira, aquí está el proyecto, esto es lo que yo estoy pensando. Lo muestra, no, que quítele, que póngale, que hágale, que le ajuste, no, listo, nos vemos de hoy en 8 con los ajustes y miramos a ver, de hoy en 8 sale, listo, aprobado por esta fase, vamos a hacer unos estudios de manera más detallada, pero el proyecto nos gusta. Fíjese que es una propuesta. Por eso el proponer para nosotros juega un papel determinante. En este caso, estamos observando, estamos analizando a partir de una metodología y ese análisis nos tiene que llevar a una propuesta. Y en esa propuesta se nos está saliendo esa habilidad gerencial, esa de liderar, de proponer, de articular, de condensar y de persuadir que es muy importante. Es decir, que de hoy en 8 yo esperaría un súper trabajo porque estamos hablando con personas de gerencia de proyectos, o sea, una muy buena propuesta, o sea que esta hoja de intervención va a ser la hoja más bonita de este archivo porque es la propuesta que ustedes hacen. De eso se trataba la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Muy interesante poder haber compartido con ustedes. Estamos en sala 16 personas. Espero les haya quedado claro cuál es el nuevo paso que hay que dar. Creo que está alzando la mano Marcelo. No sé si es que... Aquí me aparece que la mano está alzada, la de Marcelo Quintero. No sé si fue un error o algo así. Muchísimas gracias. Entonces nos veremos de hoy en 8 y espero el trabajo de la tercera entrega el día 3 de marzo. ¿Marcelo va a hablar? Creo que no. Muchísimas gracias y feliz tarde. De Robinson para todos. Profe, buena tarde. Buenas tardes. Yo quería aprovechar este momento para ver si alguien tiene un Ah, espacio acá, en el grupo. qué pena, Robinson. Sí, él me había solicitado que como ingresó hasta la semana pasada, entonces él quiere incorporarse a uno de los equipos de trabajo, para que si alguien tiene esa disposición, pues por favor contacte a Robinson o que le dé los datos a través del chat para que él pueda ya empezarse a incorporar con el equipo a trabajar. ¿Que hay alguna otra pregunta o ya damos por concluida la sesión de trabajo? Bueno, felicidades, entonces nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias por la atención y buen fin de semana. Bendiciones para ustedes y les tienden por favor a cada uno de sus familiares. Listo, Gracias, profesor, profe. muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Pues, bueno, feliz fin de semana para todos. Alguno que me pueda Gracias. colaborar agregándome a un grupo de verdad. Estoy solo. Bueno, Robinson, yo creo que también yo, pues, es la primera sesión que tengo oportunidad de ingresar. Profe, de verdad, disculpas, hasta hoy
ingreso. Yo tengo programado clases todos los sábados de 2 a 5. Entonces hoy tuve un espacio y me pude conectar y hasta ahora estoy Perfecto. retomando Entonces ahí está actividades. Robinson y José Posada. Están disponibles, entonces haría falta de pronto 2 y arman un grupo de 4 y ya. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, felicidades, que estén muy bien, encantado. Buen fin de semana. Bueno, Ok, gracias. gracias. José, Muy por favor, interesante. me agrega hasta me entrega por acá su número, yo lo agrego al WhatsApp. Listo, sí, señor, gracias. Feliz tarde, hasta luego. Igualmente, felicidades. Encantado.